Hola, muy buen día, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la economía, principalmente fundamentos de economía. Para empezar, vamos a definir qué es la economía. La economía es la ciencia que administra los recursos con el objetivo de ofrecer bienes y servicios. Esta se divide en dos: la positiva, que tiene una relación básica con el individuo y el mercado, y la normativa, que es el sistema económico donde se va a reflejar. Entonces decimos que la economía positiva es aquella que está enfocada en la relación básica del individuo con el mercado. Como lo podemos ver en el gráfico, tenemos un individuo o más bien un agente económico que más adelante vamos a definir qué es, que tiene una necesidad y que por ende demanda bienes y servicios que le permitan satisfacer esa necesidad. Bien, ahora vamos a entender qué es una necesidad. Una necesidad es básicamente la carencia de algo percibida por cada uno de nosotros. Estas necesidades se pueden definir en cuatro clases: las físicas básicas, que constan de la alimentación, vestuario y vivienda; las sociales, que constan de diversión, afecto y descanso; las valorativas, que ahí van incluido el respeto, el prestigio y la fama; y las individuales, donde va el estudio, el trabajo y la salud. Bueno, ahora hablaremos de los factores de producción. Esos factores de producción se puede decir que son los factores en donde se basa toda la economía. Toda la economía se rige mediante esos tres factores. Tenemos la tierra, que es básicamente todos los recursos naturales que se utilizan para procesos de producción, llámese petróleo, llámese agua, etcétera, etcétera, madera. Tenemos el trabajo, que es el conocimiento específico, entonces lo definimos como todas estas profesiones y oficios que permiten desarrollar la actividad económica. Y tenemos el capital, pues que son los recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Tenemos el capital físico, que son todos estos recursos materiales que se utilizan para desarrollar alguna actividad, llámese maquinaria, llámese muebles, llámese equipos, etcétera. El capital humano, que es toda la educación y la formación que tienen los empresarios y los trabajadores para llevar a cabo una tarea. Y el capital financiero, que pues es el dinero que se necesita para formar una empresa y mantener su actividad durante un buen tiempo. Producción. ¿Qué es producción? Pues básicamente la producción es todo proceso que tiene como fin la transformación o elaboración de bienes y servicios. Por ejemplo, desde que entra un tronco de madera por todo el proceso de producción y y termina siendo un mueble. Podría ser un claro ejemplo de un proceso de producción. Decimos que este requiere de diferentes factores y que esos factores son cuatro, o más bien los sectores de producción son cuatro. Tenemos el primero, que es el sector primario, que son los recursos productivos que tienen que ver con todos los recursos naturales, o sea, habrá básicamente lo que es agricultura, silvicultura, que se trata de extraer o recolectar los recursos que nos da la tierra. Tenemos el sector secundario, que son todas las actividades de transformación de la materia prima, como veníamos hablando el ejemplo del lápiz; y el sector terciario, que es el conjunto de actividades que incluye la prestación de servicios. Últimamente sí hemos visto que hay muchos avances tecnológicos y se incluye un cuarto sector que no es tan conocido, que es el cuaternario, que habla más que todas las actividades que incluyen conocimiento de la investigación, información y que son imposibles de mecanizar. Bien, ahora hablaremos de los agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Pues son todos aquellos protagonistas del funcionamiento del sistema económico que tienen más bien la decisión de consumir, producir y acumular bienes y servicios. O sea, básicamente estamos hablando de que sin esos protagonistas, pues no habría economía. Si nosotros no demandáramos bienes o servicios, pues las empresas no producirían servicios. O si una empresa produciera muchos bienes y muchos servicios y nadie que los adquiriera, pues empezaba una bancarrota. Decimos que estos agentes económicos se dividen cuatro: las personas y familias, las empresas, el gobierno
y el sector externo. Entonces vamos a ver de qué manera, cuál es el concepto de estos cuatro agentes. Tenemos las personas y familias, que pues son los grupos de familias o economías domésticas que deciden qué tipo de bienes y servicios van a consumir para satisfacer sus necesidades. Entonces, como veníamos explicando, si las empresas producen mucho y no hay nadie que demande estos servicios, pues la empresa no tendría ningún fin. Básicamente sería como eso, ¿no? No tiene como mucha explicación. Pues el fin de una empresa es producir, vender y pues que eso le genere una utilidad. Tenemos las empresas. Entonces las empresas son un ente económico que toman decisiones relacionadas con la producción y la distribución de bienes y servicios. Son unas unidades que son dirigidas por seres humanos para generar intercambios comerciales, como veníamos hablando. Nos ofrecen un producto, lo compramos y pues obviamente es una retribución monetaria para ellos. El gobierno. El gobierno es una organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de mando. O sea que es el que básicamente toma todas estas decisiones de cómo va a funcionar, de cómo va a funcionar las reformas tributarias, de los impuestos, etcétera. Es el que maneja toda la política económica, que ya lo vamos a ver más adelante en la normativa. Y tenemos el sector externo, que son todas las transacciones que se hacen del país con el exterior. O sea, podemos hablar de todos los tratados de libre comercio, tanto de importación como de exportación. Bien, ahora hablaremos de la economía normativa. Entonces tenemos una diapositiva que nos dice que es el estudio del conjunto de normas que rigen el comportamiento de los agentes económicos y de sus diferentes actividades en la economía, y es la que nos propone y nos recomienda las diferentes políticas para controlar la actividad económica del país. En pocas palabras, la economía normativa es, no es lo que es, sino lo que es ser. ¿A qué me refiero? Es lo que debería ser la economía, esa equidad económica que debería haber en un país, mientras que la positiva nos habla de la situación actual que estamos viviendo. Una de las características de esta economía normativa, pues es básicamente es la predicción la predicción, y bajo eso regirnos bajo una serie de recomendaciones que nos permite actuar mucho más mucho más eficazmente y tener como una estrategia de acuerdo a las fluctuaciones económicas que se presenten alrededor de nuestra sociedad. Entonces tenemos ventajas y desventajas de esta economía, ¿vale? Al ver que una de las principales características de esta economía es la predicción, pues una de las desventajas va a ser es que, como toda predicción, es incierta y no hay indicadores 100% verídicos de que vaya a ser lo que va a suceder. Mientras que una de las ventajas es que va a haber como una disminución de riesgos, va a haber una planificación y va a haber una buena información para poder tomar decisiones más asertivamente frente a algún caso. Bueno, entonces tenemos que esas políticas económicas se dividen en cuatro: la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y la comercial. Tenemos que la monetaria es aquella herramienta que el Estado tiene en busca de mantener una tasa de inflación estable con el fin de alcanzar un crecimiento productivo acorde al potencial económico del país. Entonces hay una que es, estas mismas se dividen en dos: la política expansiva, que es donde incrementan la oferta y bajan los intereses con el fin de que las personas puedan acceder a mucho más bienes; y la política contractiva, que es todo lo contrario, donde suben los intereses y buscan que las personas tengan ese poder adquisitivo para evitar pues todo el tema de inflación, etcétera. Bueno, tenemos la política fiscal, que son todos estos organismos o son todos los organismos que intervienen en el gasto y en el endeudamiento gubernamental. Entonces tenemos la Fiscalía General de la Nación, y pues es básicamente la que se encarga
definir en qué momento sube y en qué momento se deben bajar los impuestos. Tenemos la política comercial, que es el instrumento que el Estado utiliza con el fin de mantener relaciones comerciales con otros países. ¿Esto cómo lo hacen? Pues se toman ciertas medidas, ya sea de reducción o de aumento del comercio, bajo diferentes medidas de protección. Entonces, si queremos reducir el comercio, pues se colocan cuotas o aportaciones o aranceles a impuestos, o si queremos aumentar el comercio, pues se van a disminuir estos mismos ítems, ya sean las cuotas, los aranceles. Y tenemos por último la política cambiaria, que es el instrumento que utiliza el gobierno para controlar la tasa de cambio. Y pues, ¿qué es la tasa de cambio? El valor que tiene la divisa en el territorio nacional. O sea que básicamente nos muestra, lo que permite es controlar qué tanto sube el peso, qué tanto baja el peso, pero pues, como estamos regidos un poco por el dólar, entonces controla todo esto. Entonces, si el dólar sube, a ver a quién afecta; si el dólar baja, es el que nos mantiene al tanto de todo eso para poder tomar decisiones, o las empresas toman decisiones si es mejor exportar o importar, etcétera. Bueno, muchachos, esto ha sido pues el video. Espero que sea de pronto una ayuda como para tener ciertos conceptos claros. Y eh, para terminar, es como darle el crédito al profesor John Méndez, mi profesor de la clase de Fundamentos de Economía, que ha sido como durante lo que llevamos de carrera, es el que ha permitido tener esos conceptos y definirlos de una manera muy concreta, sin necesidad como de dar tantas vueltas. Entonces, en parte es darle el crédito a él por su clase, que me parece una clase muy interesante. Y pues espero que más adelante nos veamos en otro nuevo video explicando temas mucho más nuevos, como por ejemplo la relación de la economía con otras ciencias, etcétera. Entonces, espero que nos podamos volver a ver. Chao, chao y un abrazo para todos.